hospedador, ¿no? Ahora, el término huésped, bueno, ¿qué significa huésped? Es el individuo que sufre los efectos del parásito, ¿no? Por presencia. Entonces, huésped, en otras palabras, el que lo va a alojar al parásito, ¿no? Entonces, ¿cuál sería un sinónimo de huésped? Hospedador. Entonces, huésped es sinónimo de hospedero, o también puede ser denominado hospedador, ¿no es cierto? En cualquiera de los términos lo que va a hacer es alojar, ¿no es cierto?, al parásito. ¿Cómo se llama? Huésped de individuo que sufre los efectos del parasitismo por presencia del parásito. Otro término que vamos a emplear es igual, ¿no? Vector, ¿no? Elemento biológico que sirve para transmitir una enfermedad. ¿Quién sería un vector entonces? Un mosquito. Una mosca, ¿no? Por ejemplo, tenemos un ácaro de la sarna, ¿no? Viene una mosca, posa sobre una vaca con sarna, en sus patitas puede adherirse el parásito, va a otro lugar, se posa del mismo bovino sano y le va a contagiar igual, ¿no? Entonces es un vector mecánico, pues es la mosca, un vector biológico, ¿no? La mosca. Ahora, cuando hablamos de vectores, puede haber vector mecánico y puede haber vector biológico. La mosca es un vector biológico, ¿no? ¿Cuándo sería un vector mecánico? Caminar, pero va a estar incluido. Si yo tengo una vaca con sarna, tengo un poste acá, la vaca va a tener prurito en el lugar de la sarna, que debe ser rascar, ¿no? Se va, viene otro animal, sin ver resultados y ya se contagia. Digamos un vector mecánico, es algo inerte, que no tiene vida, ¿no es cierto? Pero que albergue. Un biológico es algo que tiene vida, ¿no? En este caso, una mosca, ¿no? Ahora, ¿qué creen que es un huésped definitivo? Ahí dice, individuo que recibe el parásito, ¿no? Separando su efecto en forma definitiva. ¿Cuál sería un ejemplo de un huésped definitivo? Ya hemos puesto ejemplo, bueno, pero si nos equivocamos igual, no de todo nos vamos a corregir y tendremos que darse, ¿no? ¿A quién afecta el parásito? Ya, ¿a quién afecta el parásito? ¿Qué más? Pero ¿cuándo se denomina huésped definitivo? Cuando este parásito ya se encuentra en su etapa adulta y está en ese hospedador. Ya, cuando se va a llegar a reproducir, ¿no ves? Pero más que eso, digamos, vemos los crematos, ¿no ves? Empresa de huevos, ¿no ves? Huevito. Después viene vivacilis, ¿no? Esporosis. Después hay unos hospedadores intermediarios, ¿no ves? El caracol. ¿No ves? Después Edia, cercaria, metacercaria. Pues aquí ven un rumiante, hemos dicho que es el hospedero definitivo, donde todo el ciclo va a cumplir y en este va a terminar, y ahí va a tener su fase reproductiva. Entonces le llamamos hospedero, huésped definitivo, donde se va a albergar el parásito adulto. Ese es un huésped definitivo. Es un huésped intermedio.
intermediario, ¿no ve? Hospedero intermediario, ¿no ve? Hospedero definitivo. Reservorio, ¿no? Individuo que puede almacenar, reservar el agente parásito, ¿no? ¿Quién sería un reservorio en este caso? No, el caracol es el hospedero intermediario. Reservorio es decir, dónde se va a almacenar la enfermedad, pero que no le va a causar efecto a ese animal. Por ejemplo, un búfalo, un bovino salvaje, que sí va a tener la facción hepática, pero no le va a hacer efecto a él, ¿no? Pero sí va a ser, una vez que deje que se multiplique el factor, sí va a poder diseminar la enfermedad, ¿no? Un reservorio es donde se va a almacenar el parásito, pero sin causar daño. Pero hay un momento donde sí va a poder expresar su potencial de parásito, ¿no? Y otro término es simbiosis, ¿no? Dice asociación de dos seres con ayuda mutua y cuya existencia se hace difícil sin el concurso de ambos, ¿no? ¿Cuál sería un ejemplo de simbiosis? Nos dice que ambos se benefician, en otras palabras, ¿no ve? Tanto el parásito como el huésped, ¿no? ¿Cuál sería un ejemplo de simbiosis? Cuando una ave va y come los parásitos de un animal, ahí se está beneficiando a ambos. Y aparte, ¿no? Por ejemplo, las ballenas tienen una especie de parásito externamente, ¿no? Si viene un ave, sale a flote y empieza a comer, o sea, se van a beneficiar ambos, ¿no? Pero yo no tanto ahí, pero que en ambos que se beneficien, ¿cuál sería? Que ambos sean beneficiados, ¿no? En este caso, la ballena va a ser beneficiada, pero no tanto el parásito, ¿no? Tiene que ser entre dos organismos que se beneficien ambos mutuamente. ¿Cuál sería? Puede ser de, hay por ejemplo unos parásitos que se alimentan de la carne muerta, se puede decir, del animal también. Ya. Eso ayuda tanto como al hospedero como al hospedero. Ya, perfecto, ¿no? Hay gusanos que se alimentan de carne necrosada específicamente, ¿no? De carne, de tejido muerto, ¿no? Y se van a beneficiar tanto el parásito como el hospedador, ¿no? Porque al ingerir el parásito de esa carne necrosada, tejido necrosado, también se va a beneficiar, ¿no es cierto? Entonces, simbiosis es cuando ambos se llegan a beneficiar. Nuevamente, ¿no? Huésped, hospedero, hospedador es quien alberga al parásito, ¿no? Vector, quien sirve como mecanismo para difundir la enfermedad, transmitir la enfermedad, ¿no? Huésped definitivo, donde el parásito va a llevar a cabo su madurez sexual, su madurez fisiológica, su madurez para poderse reproducir. Reservorio, ¿no? Después, generalmente en este explorador, el reservorio siempre está presente en la fauna silvestre, ¿no? Si nosotros podemos erradicar, por ejemplo, la rabia, ¿no? Erradicamos la rabia, ¿no? En nuestras viviendas, ¿no? Erradicamos la rabia aplicándoles vacunas, ¿no? A los perros, a los gatos, a los monos, los incluimos, los demás, o les vacunamos. Entonces, ¿dónde se va a almacenar la rabia? En la fauna silvestre, ¿no? Los cánidos salvajes, ¿no? En el lobo, en el zorro, los animales, no vamos a hacer control de rabia, entonces eso nos sirve como reservorio, ¿no? Y simbiosis, ¿en qué? Cuando ambos se benefician. Comensalismo. Cuando uno de ellos recibe beneficios, pero el otro no se da.
dice el compañero, ¿no? Una ballena que empieza a comer los pastos externos, se beneficia el pájaro, también se beneficia la ballena, ¿no? El mutualismo, asociación de dos seres independientes que se ayudan entre sí para obtener un beneficio. Doctor, ¿el mutualismo y y simbiosis serían lo mismo Sí, entonces? ¿no? Sí. Ahora viene otro término que es el inquilinismo, ¿no? Como es el transporte temporal de un ser de organización infecciosa por uno de organización superior, ¿no? ¿Cómo dijo, doctor? Es el inquilismo, transporte temporal de un ser de organización infecciosa por uno de organización superior, ¿no? Del cual obtiene su animal. Del inquilino, por ejemplo, un ejemplo ponemos cuando tenemos, hemos hablado de las garrapatas, ¿no es cierto? Hemos visto que existen diferentes especies de garrapatas. Cada una es específico para cada especie. Basta decir en función del pH, temperatura y va a ser en función de la humedad, ¿no es cierto? Entonces, una garrapata accidentalmente de la oveja puede ir al del bovino, pero va a ser temporalmente, hasta que encuentre otra oveja, ¿no es cierto? Y va a volver a su medio adecuado. Y parasitismo es de la interrelación biológica en la que el parásito vive permanente o transitoriamente en el huésped, ¿no? Causando trastornos de diferente índole, hasta puede amenazar con su vida, ¿no? Un parasitismo es cuando está presente el parásito dentro del organismo animal, no basta de forma temporal, ¿no? O basta de forma permanente, ¿no? Le va a llegar a causar daño al animal, ¿no? Al huésped. Y ahí entraría, digamos, todos los tremátodos, los nemátodos, los cestos, es una cantidad excesiva, ¿no? Para llegar a causar la muerte del animal. Bueno, para que exista la presencia de parásitos dentro del organismo animal, tenemos varias cosas. Una fuente de infección, ¿no? Y
contemplamos igualmente en lo que es en transmisión, contemplamos la fuente de infección, modo de transmisión y la presencia del huésped susceptible. Cuando hablamos de la transmisión acá en las fuentes de inspección, ahí consideramos mucho edad, podemos considerar raza, podemos considerar sexo, ¿no es cierto? Si es un animal muy joven, es más propenso a una infección parasitaria, ¿no es cierto? Si es un animal que tiene un peso inferior a lo normal, más susceptible a una infección. El sexo, hay enfermedades que son propias de las hembras, enfermedades que son propias de los machos, ¿no? El color de la piel, ¿cuáles son más sensibles a palpos externos? Los animales de color blanco o los animales de color oscuro. ¿No ve? Ahí consideramos todos estos puntos, ¿no? ¿Quiénes son más susceptibles para una infección? Y el modo de transmisión, ¿cómo se van a contagiar? Como he dicho, existen dos tipos de contagios, ¿no? Vertical y horizontal, ¿no? Vertical, ¿cuáles son? Ese es orden 3. Horizontal. Vertical, leche. ¿Qué más dicho? Placenta. ¿Qué más? Calor. ¿Cuál más? Horizontal, ¿no? Heces, orina, saliva, ¿no? Lo que se dispuso, comederos, bebederos, ¿no? Y tiene que ver la presencia, desde el tercer punto, la presencia del huésped susceptible. Entonces, tiene que ver un animal de la especie afín del parásito, ¿no? Si es una fasciola hepática, tiene que estar presente un bovino, un equino, un porcino, un cuy, hasta el humano, ¿cierto? Después también consideramos la vía de adquisición de la enfermedad de la parasitosis, ¿no? Normalmente es ano, mano, boca, lengua del animal, los lamidos. Seguimos aquí en los conceptos, ¿no? Parasitología, estudio de los parásitos, tanto su morfología, fisiología, reproducción y la relación que existen entre estos y otros seres vivos, ¿no? Parásito, todo aquel ser vivo de menor organización que vive a expensas de otro de mayor organización. Huésped, hospedero, hospedador son sinónimos, ¿no?
morfología, el estudio de los parásitos. Morfología, fisiología y reproducción. ¿Cuáles son las características morfológicas de un cesto? Dos características morfológicas. Planos, largos y segmentados. ¿No? De un nematodo Redondos y alargados. y redondos, ¿no? Simetría bilateral, ambos lados similares. ¿No? Un tremátodo Plano en forma de hoja. plano, dorso ventralmente. ¿No? ¿Qué es un hábitat? Hábitat, entonces, es el órgano o lugar donde habita el parásito en un organismo. En un órgano, por ejemplo, la fasciola hepática va a estar presente en el hígado, ¿no ves? Principalmente. Una tenia, ¿dónde va a estar presente? Sistema digestivo, más específico en el intestino delgado o grueso, ¿no? Dependiendo de la especie, ¿no? Al igual que un nemátodo, ¿no ves? Y un protozoario ¿dónde está presente un protozoario? ¿Dónde está presente el protozoario? Hay varios tipos de protozoarios, a ver según su localización, ¿no ves? ¿Dónde están los protozoarios? ¿Dónde hemos dicho? Protozoarios del sistema sanguíneo, tejido. Cuatro tipos de protozoarios, ¿no? Entonces, el hábitat es el lugar donde va a estar presente él para que sea un órgano o un lugar. Hablamos de lugar interno o externo, ¿no? Nicho ecológico es el lugar donde vive el parásito en el medio ambiente reservorio, ¿no? Lugar, agua, tierra, animal, humano, donde se alberga y se reproduce. En otras palabras, ¿dónde vive ese parásito? ¿No? ¿Vive en el agua, vive en la tierra, vive dentro de un animal o vive dentro de un humano? ¿No? Si una enfermedad ataca al hombre y los animales, ¿qué se llama esa enfermedad? Zoonótica, ¿no ve? Si fuera del animal al hombre, Antropoceno. antropófago. Al revés, al revés. ¿Al revés? Del hombre al animal era antropozonótica, El del animal animal al hombre. zoonótico. Muy bien. Tipos de parásitos según su localización en el huésped. Endoparásito, los parásitos internos que viven dentro del huésped en cavidades naturales, ¿no? Y exoparásito o ectoparásito que vive en la superficie exterior del cuerpo.
externos, las pulgas, piojos, garrapata y sacársela sal. Es una clasificación según su tiempo de permanencia, ¿no? Permanentes y obligados. Los destinos son permanentes u obligados cuando necesitan siempre de un huésped, ¿no? No pueden vivir si no fuera ese huésped, ¿no? Ahí pueden tener todos los tremátodos, los nemátodos y los cestos, ¿no? Si no tienen un organismo de un animal, difícilmente pueden vivir fuera de él. Y los parásitos temporales son aquellos que viven momentáneamente en el huésped y solo parte de su existencia vive como parásito, ¿no? Ahí lo que dijimos de las garrapatas, ¿no? Ves que las garrapatas se alimentan de sangre, esta repleta de sangre, entonces cae al medio ambiente, ¿no? En el medio ambiente recién libera sus huevos, ¿no es cierto? Y después se van convirtiendo. ¿Cuál es su ciclo reproductivo de las garrapatas? Huevo, huevo, larva, ninfa y para esto adulto, ¿eh? Según su huésped, localización externos e internos. Según su tiempo de permanencia, permanentes o obligados o temporales. Tipos de huésped. Huésped definitivo. Como dijimos, ¿no? Es un ser vivo que se aloja en la forma adulta de los parásitos con capacidad de reproducción sexual. Huésped intermediario, ser vivo que se aloja en la forma larvaria de un parásito con multiplicación sexual. Entonces ahí tenemos visto de dos hospederos superiores del caracol, porque no es un hospedador intermediario. Y huésped accidental es aquel que interrumpe el estadio biológico del parásito, ¿no? Los tipos de huésped son huésped definitivo, huésped intermediario y huésped accidental. Según el tipo de ciclo biológico que tienen los parásitos, ¿no? El ciclo biológico directo es el autoxénico y monoxénico, ¿no? Monoxénico, cuando el ciclo evolutivo se desarrolla en una sola especie, ¿no?
monoxénico, perdón, ciclo evolutivo que se desarrolla en una sola especie. ¿Cuál sería este ejemplo? En estos casos de aquí en el monoxénico y autoxénico estarían los nemátodos, ¿no? El autoxénico, ciclo evolutivo que se desarrolla en un solo individuo sin necesidad de salir de este, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos las tenias, ¿no? O los cestos. Y el heteroxénico dice el parásito para un completo desarrollo necesita de 2 o más hospedadores, ¿no? ¿Cuál sería un ejemplo de un heteroxénico? Dice heteroxénico, el parásito para un completo desarrollo necesita de 2 o más hospedadores. Los tremátodos, ¿no? Entonces, su hospedero intermediario es definitivo, ¿no? El caracol y un bovino o un ovino, ¿no es cierto? En otro caso de los tremátodos necesita un caracol, necesita una hormiga, necesita un rumiante, ¿no? Parasitismo, lo que hemos repetido varias veces, ¿no? Asociación permanente o temporal, donde solo el parásito es el único que obtiene beneficio, ¿no? Si se separan, el parásito muere y el huésped no. Aquí hemos hecho en la primera clase una diferencia entre parasitosis y parasitiasis, ¿no ven? ¿Qué es una parasitosis? Ya, es la presencia del parásito con signos y síntomas evidentes de esa enfermedad, ¿no ven? Parasitiasis tiene el parásito pero no presenta signos y síntomas. Todo está en función de la carga parasitaria, ¿no? Muy bien. Hipótesis, el beneficio es de transporte, no existe interacción o dependencia metabólica, ¿no? Cuando son que un parásito está en hipótesis, cuando son sirve de mecanismo de transporte, no le afecta en nada al huésped, ¿no? O al que le va a transportar. Algo así como su vector, ¿no? Cuando de foresis igual puedes comparar con vector, ¿no? Que son que sirve de transporte, ¿no? Parasitosis, parasitiasis, parasitismo son completamente términos diferentes, parecen similares, pero son diferentes, ¿no?
interacción entre dos especies, ya sea un parásito animal o parásito vegetal. Y tenemos que distinguir siempre en un parasitismo la presencia del parásito y el huésped, ¿no? El que va a albergar, el que le va a alojar, ¿no? ¿Cuántas definiciones de parásitos conocemos? Una por ejemplo, ¿cuál es? Un organismo de menor organización vive en uno de mayor organización, es un parásito. Otra por el que dice, no, el parásito vive a expensas de la otra especie, la que se denomina huésped. Ahora vemos el otro término, patogenicidad. Patogenicidad, ¿qué dice? ¿No? Capacidad de un agente infeccioso de producir enfermedad. Y virulencia es el grado de patogenicidad de un agente infeccioso. ¿Se entiende o no? Patogenicidad, capacidad de un agente infeccioso de producir enfermedad. Y virulencia es el grado de patogenicidad de un agente infeccioso. ¿Cuál es la diferencia? Carla Edith, ¿dónde está Carla Edith? Acá. Con Carla Edith, ¿cuál es la diferencia? Cristel, Janet. ¿Cómo es Cristel? La diferencia al leer los conceptos para mí, pienso que la patogenicidad, como bien dice, es la capacidad. En cambio, la virulencia dice que es el grado. Si es alto, es bajo. La patogenicidad es qué tan capaces de producir la enfermedad. Correcto, ¿no? Entonces, patogenicidad dice, ¿no? Capacidad de producir, de un agente infeccioso, de producir enfermedad. ¿En qué grado va a provocar la enfermedad? Y virulencia, ¿con qué rapidez va a provocar esa enfermedad? ¿No? Por ejemplo, una enfermedad parasitaria podemos tolerar más que una enfermedad vírica o bacteriana, ¿no? Nos da tiempo, ¿no? La parasitosis, ¿no? Cuando detectamos que tiene parasitosis, nos da tiempo, ese grado de virulencia no va a ser rápido. Es si fuera un virus, va a ser violento la infección, ¿no? Peor si hablamos de escuchar de las aves, ¿no? De los políticos, de una enfermedad de Mari, un borón, un casco, un pollo. Si hoy día tenemos 1000 pollos en nuestro galpón, tienen ya Newcastle. En la mañana ves, a las 9 de la mañana ves 5 pollitos, con el cuello torcido, ¿no? Vas a las 10 de la mañana y ya están 300, ¿no? A las 12 ya están 500, a las 3 de la tarde ya están 900, y para las 6 ya no hay nada, ¿no? Pues si detectamos una parasitosis, se me está bien, el caso sigue bien, al día siguiente sigue bien, ¿no? Podemos controlar, ¿no? Su patología, ¿qué grado de enfermedad producir? Y virulencia, con qué rapidez va a provocar la enfermedad o la aparición de los signos y síntomas, ¿no ves? Entonces, como huésped tenemos, ya sabemos, huésped definitivo, huésped intermediario o paraténico, ¿no? Donde el parásito no desarrolla, no se desarrolla, ¿no? Y reservorio tenemos a los animales, a las plantas, a las personas
portadores, ¿quiénes son de las enfermedades parasitarias? Los animales y las personas. Y los vectores, ¿no? Como las moscas, todos los arácnidos, etc. Ahí vemos que es una zoonosis. Es una enfermedad que puede transmitirse de animales vertebrados a humanos. ¿No ve? Vector, nuevamente estamos repitiendo, ¿no? Es un organismo generalmente artrópodo que transmite al pasto a un huésped vertebrado, ¿no? Ya vamos a ver los casos de los protozoarios, ¿no? La garrapata chupa sangre y ahí se lo ingiere los protozoarios, ¿no? Va otra vaca, de muerte igual, tiene contagiado de esa enfermedad, ¿no? Los forontes, ¿no? Transmisor mecánico de un parásito. Endemia, ¿qué es una endemia? Como se endemia es una enfermedad que se mantiene estacionaria a través de los años con ciertas fluctuaciones, pero dentro de los límites habituales de lo esperado, ¿no? Pues un ejemplo de endemia en nuestro medio, ¿cuál sería? No es eso, ¿no ve? Se va a presentar en la época del año, pero siempre no va a sobrepasar el límite, ¿no? El mar de Chagas, después tenemos, por ejemplo, la otra, la cisticercosis, arcocistiosis, ¿no? El Chulumani, cuando vas a Chulumani, el que tiene como labio partido, ¿cómo se llama? Leishmaniasis, ¿no? Después en Sorata, vas a también a Sorata, hay siempre estos óbitos, ¿no? En un determinado sector, que es normal que aparezca esa enfermedad. Un brote. ¿Un brote qué es? Es cuando una enfermedad se presenta en una población donde no existía o donde ya ha sido erradicada, ¿no es cierto? ¿Qué enfermedades conocemos nosotros aquí los humanos? En Bolivia, ¿no es cierto? En La Paz. La tuberculosis, pues, ¿no ves? Está controlada, ¿no? Pero en invierno puede ser que llegue a elevar los niveles, ¿no es cierto? O de lo que nos salían los puntitos, ¿cómo se llama? La viruela, ¿no ves? Ya casi hemos erradicado. En mi generación, cuando era niño, todavía había varios en la escuela que tenían viruela, ¿no ves? Ahora en cambio mi hijita tiene 12 años y no ha llegado a estar con viruela, ¿no? Porque hemos controlado con vacunas, ¿no? Pero si llega a aparecer nuevamente viruela, ya estamos hablando de un brote, ¿no ves? Epidemia. Entonces, aparición de un número de casos mayor de lo esperado, ¿no? Un ejemplo de epidemia consta en nuestro medio. El COVID. No, eso es pandemia. Pues la aparición de un número de casos mayor de lo esperado de una enfermedad. Chagas. Y el dengue, ¿no? Sí, o sea, sí había dengue, pero en una época donde se ha disparado considerablemente. Pandemia. Entonces lo que hemos vivido, digamos, es hemos sobrevivido todos, ¿no ves? Es una enfermedad emergente que alcanza simultáneamente grandes zonas geográficas, ¿no ves? Antes del carnaval ya no veía, estaba en China, ¿no ves? Me decían, entonces, ¿qué va a pasar? El océano no va a llegar, ¿no ves? Después del carnaval, ¿no? Sin nada.
Y vemos nuevamente en la endemia, enfermedad que está habitualmente en épocas fijas en una determinada zona geográfica. Epidemia, enfermedad que se propaga por algún tiempo en un país. La influenza aviar, por ejemplo, en Brasil, está, ¿no? Pandemia, propagación mundial de una enfermedad nueva o existente, ¿no? Repentinamente. Endosotia. Endosotia es una enfermedad que afecta a una o varias especies animales en una región, viene en forma constante o en ciertas épocas determinadas, ¿no? ¿Cuál es un ejemplo? ¿Ver? Sería endosotia. La rabia. La rabia, ¿no? Puede afectar una o varias especies en una región. Siempre, ¿no? La rabia siempre está latente, ¿no? En cualquier lugar, en cualquier lado, ¿no? Y todas las especies son susceptibles de tener rabia. Episotia. Es una enfermedad contagiosa que ataca a un número inusual de animales, ¿no? Al mismo tiempo y lugar y se propaga con rapidez. La fiebre aftosa, pues, ¿no? Entonces, con fiebre aftosa, al día siguiente ya están 30 vacas en nuestros rebaños, están 50 y ya vamos a ir consolando poco a poco con vacunas. Que es una incidencia, es la frecuencia de un hecho a través del tiempo, indica la tasa de transformación, ¿no? Patogenicidad, capacidad de un agente infeccioso para producir enfermedad, ¿no? Virulencia es el grado de patogenicidad, con qué rapidez va a lesionar al animal. Y prevalencia es la frecuencia de una enfermedad en un momento dado. ¿Por qué se presentan todo lo que he visto, las enfermedades de episodia, no sé, con las diversas tipos de presentación de enfermedad, ¿no? La situación de empeoramiento crítico, ¿no? Por ejemplo, para que las enfermedades parasitarias se lleguen a diseminar, a ver una enfermedad que se disemine, por ejemplo, la fasciola hepática, para que hasta el humano haya llegado a tener, porque anteriormente la fasciola hepática era antes de rumiantes, ¿no? Vaca, oveja, cabra. Y a medida que el humano ha ido consumiendo hígado con fasciola hepática, se han vuelto resistentes, cada vez más resistentes. Y hoy en día ya es una enfermedad zoonótica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque por ejemplo, ustedes van a batallas, van a Puerto Pérez, ¿no? Hay un río, si van un fin de semana sábado, todos están faenando ovejas en el río, ¿lo ven? Y lavando todas las vísceras. Y cuando las vísceras ya están, ves que tienen harta fasciola, ¿qué agarras? Y atraste un perro, ¿no ves? Un perro, ¿no? Entonces ahí por día no podemos controlar la enfermedad. Entonces, ¿por qué? Porque todavía vivimos en extrema pobreza. No hay matadero. ¿Quién consume un matadero de ovinos aquí en La Paz? Un matadero de camellos. No hay. Un matadero de conejos, de cuyes. No hay, ¿no es cierto? Todo de bovinos que tenemos con pésimos controles de calidad. Las viviendas precarias. Seguimos consumiendo agua del pozo, agua del río. El hacinamiento, ¿no? Cada vez nos vamos expandiendo más y estamos abarcando o viviendo en lugares que no nos correspondían, ¿no? Deficientes disposiciones excretas, seguimos con pozos sépticos, ¿no? En algunos lugares, aquí cerquita en nuestra ciudad, que al área urbana, el periurbano y el de pozos sépticos, ¿no? Y el agua subterránea, entonces hacen su pozo y sale agua cristalina, bien limpia, ¿no?
contaminación del agua es totalmente contaminada. La contaminación de alimentos y agua, las carencias nutricionales, acumulación de residuos, ¿no? Dificultad al acceso a servicios de salud. ¿Cuántas veces nos despertamos por año? Deberíamos despertarnos 3 o 4 veces por año, ¿no ve? ¿Quién se han despertado este año ya? Tenemos que esperar que se nos presenten los primeros síntomas de siempre, ¿eh? Convivencia estrecha con vectores, ¿no? En general es durando ver las paredes siguen siendo de adobe, ¿no? Ahí hay presencia de arácnidos, etc. ¿No? En todos estos factores influyen para la presencia de parásitos, ¿no? Y algo más importante siempre la educación, ¿no? Si no hay educación, no hay nada, ¿no? Seguimos viviendo. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que vamos a percibir? ¿No? Basta de todos entre los pueden transcurrir de forma asintomática, ¿no? Si no tenemos pocos parásitos, no vamos a tener signos y síntomas, ¿no? Todos estamos normales, no hay ningún problema. Pero si se aumenta la carga parasitaria, sí vamos a tener signos evidentes, ¿no? Las condiciones del hospedador es fundamental, ¿no? Si nosotros estamos totalmente flaquitos, desnutridos, son más susceptibles a que se reproduzcan los parásitos, ¿no es cierto? Evidentemente tiene que haber la presencia del parásito. La carga parasitaria. Nosotros decimos que todos tenemos parásitos, pero la carga parasitaria no es severa, ¿no? Por los que seguimos en condiciones adecuadas. El efecto de las migraciones de los parásitos en el organismo, el tiempo de evolución de los parásitos. Entonces, ya, lo importante que acá usted tiene que resaltarse estos términos que constantemente lo vamos a emplear, ¿no? ¿Qué es un parásito? ¿Qué es parasitosis? ¿Qué es un huésped? ¿Qué es un vector? ¿No? ¿Qué es un reservorio? ¿Qué es simbiosis? ¿No? La ubicación para esto de acuerdo a su localización, si es externo, interno, ¿no? El tipo de permanencia en el hospedador va a ser permanente o obligado, va a ser accidental, ¿no es cierto? Su ciclo de vida es igual importante, saber distinguir entre una parasitosis y una parasitiasis, ¿no? ¿Qué es un hábitat? ¿Qué es un nicho ecológico? Etcétera, ¿no? Sí, ¿no? Simbiótica, estamos hablando de estos diferentes conceptos, ¿no? De mutualismo, comensalismo, parasitismo y formas. Relación simbiótica o tipos de relaciones simbióticas, ¿no? Decimos relación simbiótica, existe mutualismo, comensalismo, parasitismo y formas. Depredador presa, por ejemplo, ¿no? Pero aquí el depredador y esto es su presa, ¿no? O una oveja con un zorro, ¿no? Depredador presa. Tipos de parásitos, según su localización, pueden ser endoparásitos o ectoparásitos, ¿no? Pero también puede ser un parásito exático, que por error ha caído en algún lugar, pero no va a desarrollar su fase de reproducción y madurez, ¿no? Según las especies de hospedadores, ¿no? Autoxénico, ¿no? Equinoceno, hiperparásito, ¿no? Según su ciclo biológico puede ser directo, indirecto o autoheteróxido, ¿no? Según su exigencia
nutricional, puede ser un parásito obligado o puede ser un parásito facultativo. Según la duración de la estadía en el hospedero, puede ser temporal, estacionario, periódico o permanente. Según el tipo de hospedador, puede ser un hospedero definitivo, un hospedero intermediario, un paratélico o puede ser un reservorio. ¿Qué es un vector? Tenemos diferentes tipos de vectores, ¿no? Un ciclo multiplicador, ¿no? ¿Qué es un vector multiplicador? Es cuando el parásito evoluciona y se multiplica solo en la última fase, ¿no? Y decimos que es un vector multiplicador cuando evoluciona y se multiplica. Que es un vector ciclo evolutivo, evoluciona pero no se multiplica. Es un vector transmisor mecánico, solamente nos sirve para transportar. Igual tenemos según el tipo de ciclo biológico, puede tener un ciclo biológico directo o puede ser un ciclo biológico indirecto. Ya, un ciclo biológico directo es cuando igual no necesitamos de un hospedero intermediario, ¿vale? Como los nemátodos, los cespos, ¿no? Un indirecto cuando sí necesitamos un hospedero intermediario. ¿Cómo se reproducen los parásitos? De forma sexual y de forma asexual, ¿no? Formas de transmisión, ¿cómo se van a transmitir las enfermedades parasitarias? Horizontal, directa, ¿no? Por contacto directo, de animal a animal. Un animal con sarna, se toca con otro animal con sarna, es una transmisión directa, por contacto directo. Indirecto por los vómitos, ¿no? Los vómitos son las heces, la orina, la saliva, ¿no es cierto? O por vectores, ¿no? Contagiamos el comedero, el bebedero de nuestro animal, se contagia, estamos en una forma de transmisión indirecta. Directa es de contacto animal, directo, animal con animal. Y la forma de transmisión vertical, transovárica, transplacentaria, calostral y galactófaga, ¿no? Por calostro, por leche, por la placenta, por los óvulos, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que rescatar es eso, ¿no? La transmisión horizontal puede ser directa o indirecta, ¿no? Directa de contacto animal con animal. Y de formas de salida del hospedador, puede ser pasiva y activa, ¿no? Pasiva que no le está causando ningún daño y activa causándole daños al hospedador, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de dispersión de los parásitos? Pues por agua, viento, por los pómites, ¿no? Insectos y también por la acción del hombre, ¿no? Nos agarramos una vaca con sarna y vamos a palpar a otra vaca con sarna y ya estamos transmitiendo. Vías de entrada en el hospedador: vía oral, ¿no? Vía cutánea, transplacentaria, nasal, puede ser genital y hasta incluso ocular.
es una infección, dice, no, es la invasión del parásito y su multiplicación. Eso denominamos infección. Infestación, invasión, presencia del parásito sin multiplicación. Entonces hay diferencia entre infección e infestación. ¿Eh? Y aún estamos de 15 minutos. Bueno, como podemos ver en el título de superficie de sarnas en distintas especies, nos vamos a enfocar en especies domésticas. Lo que más o menos yo he ido investigando y viendo para poder presentarles, en perros tenemos la Sarcoptes scaribalcanis. Es un parásito. Wow. Bueno, de lo que vamos a ver en las distintivas, hay 1, 2, 3 especies que sí se repiten, pero básicamente en lo femenino he logrado encontrar esta, que es la sarna notoédrica, que no la vi presente en otras especies, pero me parece que era muy en vacas fue un poco más complicado, ya que me aparecía otra sarna aparte de la corióptica. Era una en forma de incenso. La cambié de imagen porque no me salía una exacta. Luego estaba la B. bovis, que igual me hizo confundir mucho al buscar esta información. Por eso les pongo como ejemplo, en sí en vacas la más común es la sarna corióptica. Luego tenemos en aves, es la sarna desplumbante, conocida así, y como nombre científico la Semidocoptes gallinae, que la podemos ver acá. Es una imagen y se puede ver así a simple vista, si es que las aves la llegaran a presentar. Luego tenemos la Dysopteros oryx, y presenta, como bien podemos ver, que en sí la lana en los ovinos se va cayendo en caso de que presente este parásito. Trixicarius cariae. Este sí que nos puede encontrar un nombre más común que eso, solamente su científico. Tenemos aquí su vista, ¿cómo podríamos decir? Una vista de arriba y una vista lateral de este parásito. La Cleitilla parasitozorax es la que se encuentra presente en conejos. No encontré una imagen microscópica, pero sí un dibujo claro de cómo más o menos se observa a nivel microscópico. Podemos verlos que a simple vista presenta escamación alrededor de la parte del ojo, como también en algunas zonas de la piel. En llamas tenemos la Sarcoptes scabies, sarna sarcóptica. Una pequeña aclaración. Este es una sarna un poco más común entre algunas especies, porque ahorita también la vamos a ver en cerdos, que igual comparten imagen. La sarna sarcóptica en sí es la más común. Y igual, aquí como les decía, volvemos a ver la sarna sarcóptica en presencia y esta vez en serio. No, es lo que más o menos he podido recopilar datos en especies que son un poco más conocidas. Algo básico. Gracias. Ya, siguiente tema.
y un disco adhesivo dental. Puede ser la guardiasis en perros, gatos, rumiantes y otros animales. Y la trichomona forma ovalada con múltiples flagelos anteriores y una membrana ondulante, como la trichomonasis pautusi en bovinos y la trichomoniasis gallinae en aves. Otro que podemos observar es las ameboides, con un tamaño de 10 a 50, aunque algunos pueden ser también más grandes. Su morfología es como una forma irregular sin estructura definida. Se mueven por pseudopodos como prolongaciones del citoplasma, en una estructura general que no tiene flagelos sensibles. Aquí podemos encontrarla en Entamovea histológica, con forma redondeada con un núcleo central y vacuola, que afecta principalmente a perros, gatos, primates causando difteria ameliana. La Entamovea coli, similar pero no es patógena, que es comensal en el intestino de algunos animales. También podemos ver los ciliados, que son de 40 a 200, son más grandes que la mayoría de los protozarios. Su morfología son ovalados y alargados, se unen mediante dentales que cubren todo su cuerpo. Puede usar aquí la Balantidium coli, es de gran tamaño, que tiene cilios por toda parte de su superficie y un citosoma prominente. Por último, la apicomplexa, que es un tamaño de 2 a 10 y generalmente son más pequeñas que los otros grupos. Su forma es ovalada y esférica, no tiene una estructura movible que se desplaza por deslizamiento. Estructura general complejo apical con organelos especializados para invadir células hospedadoras. Aquí podemos encontrar varias como los toxílidos, con formas esféricas y ovaladas, una infección intestinal en aves, rumiantes, cerdos y perros. Y criptospóridos son muy pequeños, con una pared gruesa, forma oquiste, diarrea en bovinos, ovinos, caprinos y otros. Los toxoplanos Gondii es una forma en media luna con su grado taxisónico con un extremo puntiagudo. Estos también se ven. Toxoplasmosis en gatos y otros mamíferos. La sarcocistis alargado que presenta músculos. La Neospora caneum es una similar a la taxidroma que afecta al sistema nervioso y músculo. Da aborto en niños perros como hospedadores definitivos. Y la Plasmodium es una forma anular dentro de los glóbulos rojos, malaria en aves, primates y reptiles. También la Babesia, que es una similar a la Plasmodium, pero en forma de paredes o tetraedro de los tetradas dentro de los eritrocitos, que da bebosiosis en bovinos, perros y caballos. La teleria se desarrolla en los eritrocitos y linfocitos con formas variables, que da teliariosis en bovinos y equinos. Gracias.
dice Corona es un parásito intestinal que afecta a los caballos, asnos, cebras y todo el mundo. Es un gusano redondo que vive en el intestino delgado de estos animales. Puede causar problemas de salud. El parásito puede llegar a medir en los adultos de 50 centímetros de largo y 1,5 de ancho. Las hembras pueden producir de 17.000 huevos al día hasta 60.000 millones al año. La Toxicaris canis es un parásito que afecta a los perros. Es un parásito específicamente de los perros. No puede afectar a los humanos ni a otros animales. Los adultos pueden medir desde 18 centímetros de largo y 0,5 centímetros de ancho. El parásito, el Oxyrius equi es un parásito intestinal del caballo, también conocido como gusano de la cola. Es un parásito intestinal que afecta a los caballos, asnos y cebras de todo el mundo. Es un gusano redondo que vive en el intestino grueso de estos animales y puede causar problemas de salud. Es un parásito específico en equinos, no puede infectar a los humanos ni a otros animales. Los adultos pueden medir de 15 centímetros de largo y 0,5 de ancho. El Stonecilus es un parásito intestinal igual del caballo y son parásitos específicos de los equinos y tampoco pueden infectar a los humanos ni a los animales. Los adultos pueden medir hasta 50 centímetros de largo y 1 centímetro de ancho. Pues tienen que ver que cada una especie es completamente diferente. Estamos hablando de puro nemátodo, ¿no ves? Es un Oxyrisecki, es diferente en características morfológicas, hasta en la pigmentación es completamente diferente, ¿no ves? El profesor Fernández es completamente diferente al parásito que fue. Se dan de cuenta que una característica que todos los nemátodos, que la parte anterior como la posterior son similares, ¿no es cierto? Entonces aquí vemos que casi son iguales, es difícil, digamos, determinar cuál es la cavidad anterior y posterior. Yo voy a hablar de las
delgados y largos. Esto, por ejemplo, tenemos la tenia solium. La tenia solium, como podemos ver acá, presenta una cabeza. Esta partecita que parece como una corona es llamada escólex. Y estos que tienen como puntitas se llaman ganchos. Parte de esto es porque las tenias no tienen sistemas digestivos, por lo que directamente absorben sus nutrientes, todo lo que necesitan del intestino de su hospedador, por lo que estas estructuras les ayudan a adherirse a la pared intestinal del hospedador para poder absorber todos estos nutrientes. Pueden llegar a medir hasta 8 metros, su hospedador definitivo son las personas, los humanos, y su intermediario son los cerdos. Así como pueden estar en el intestino delgado, cerebro, ojos y los músculos. Cuando se alojan en los músculos, esto se llama cisticercosis. Ahora, la tenia saginata. Como pueden ver aquí, presenta ventosas. No todas las tenias presentan un escólex o unos ganchos. Aquí, por ejemplo, la tenia saginata se caracteriza porque tiene 4 ventosas, pero no posee gancho. Ahora, estos se localizan igual en el intestino delgado, pueden medir hasta 10 metros, sus proglótides son móviles, además que el hospedador definitivo es el humano y su intermediario es el bovino. ¿A qué nos referimos con proglótides móviles? Es que estos les van a ayudar a desplazarse, a mover y a también, una vez, las saginatas son eliminadas con las heces. Entonces, aún fuera de su ambiente pueden moverse, en cambio las tenias solium no. Una vez que están fuera, sus proglótides son inservibles. Ahora, la tenia multiceps, esta es más pequeña en comparación a los otros, puede medir desde 40 centímetros hasta 1 metro. Los hospedadores definitivos son los perros y cánidos, los intermediarios son ovinos, caprinos y otros rumiantes. En los hospedadores definitivos se encuentra en el intestino delgado, en los intermediarios puede estar en el cerebro y médula espinal. Ahora sus larvas, como pueden ver acá, producen quistes llamados coenurus cerebrales, que estos van a presentar quistes que van a causar lesiones en la parte del cerebro. El Echinococcus granulosus. Este es más diferenciable que el resto. La mayoría son gusanos planos, alargados, ¿verdad? Pero este tiene sus segmentos un poquito más identificables, por lo que su hospedador definitivo son los perros y cánidos, así como sus intermediarios son los ovinos y los bovinos. De igual forma que los otros se localizan en el intestino delgado, en el hígado, los pulmones y el cerebro. Estos son significativamente más chiquitos que los otros, mide entre 3 a 6 milímetros y se localizan en el abdomen. O sea, las larvas van a ocasionar quistes hidratídicos que se localizan en el abdomen y, como les mencionaba, no tienen sistemas no tienen sistema digestivo, no tienen sistema circulatorio y tampoco respiratorio. Y una característica de estos es que son hermafroditas, por lo que en cada proglótide tienen sus órganos reproductores, tanto masculinos como femeninos. Buenas tardes, el día de hoy yo voy a presentar el tema de traumátodos. El primer caso de hepática, sabemos que los traumátodos están caracterizados que son planos y que están en forma de O. En la fasciole hepática pasa lo mismo. Bueno, acá están algunas de las características, con el tamaño, el cuerpo es aplanado, forma de O. Y una de las características de esta es que presenta dos ventosas. La primera es oral y la otra es ventral. Ya, otra de unas características que a comparación de las que voy a mencionar es que esta no tiene cola, ¿ya? Entonces desecha mediante la boca. Reproducción hermafrodita, es decir, que los órganos van a estar en órganos reproductores masculinos y femeninos. Aquí hay una
Es lo que les decía, que presenta cabeza, pero no presenta cola. El siguiente es el schistosoma. Este, por ejemplo, tiene una de las otras características es que presenta dos sexos, que es macho y hembra. Como sabemos, la hembra es más alargada, tiene un cuerpo más largo y más delgado, a comparación del macho. Como podemos ver, en el completo del macho es de 10 a 15 milímetros de largo, mientras que de la hembra es de 15 a 20 milímetros. ¿No? Esta, por ejemplo, no tiene una forma de hoja, pero igual es alargada. Después, el tema de la localización en el hospedador viene el sistema circulatorio, ya sea en las venas o en el intestino, venas de los intestinos o venas de la vejiga. Bueno, esta es otra imagen, igual mejor dicho, un poquito más grande para que puedan verlo. El siguiente es el parafistomium. Esta igual tiene una forma de hoja, tiene el cuerpo ovalado en forma de cono, coloración rojiza o rosada, mientras que las otras, por ejemplo, son de color cristalino. En el tema de órganos de fijación está oral y ventral. Oral ubicada en el extremo anterior, rodeando de la boca. Aquí hablamos de la boca. Y ventral o posterior, que es muy grande, que es una de las características igual. De huevos son ovalados, son acérculos con un extremo de coloración clara o amarillenta. Aquí igual son imágenes en que, como se puede visualizar, acá es una imagen donde está el intestino y estos son cada pequeños segmentitos son estos. Y por último es el microcecelium. Este igual tiene un tamaño de 5 a 15 milímetros de largo y de 1.5 a 2.5 milímetros de ancho. Igual tiene una forma de hoja. Lo único que las diferencia es la coloración, aparte de otras características. Esto puede ver igual, el tema de los huevos son pequeños a comparación del otro, son de color marrón y con opérculo en un extremo. Estas son imágenes igual que para que puedan visualizarlo mejor. Esto es como un resumen de todo lo que hemos hablado, son las diferencias de cada uno. Se puede ver con el tema de forma, tamaño, coloración, huevos, reproducción, hospedadores definitivos y hospedadores intermedios. Es como un pequeño resumen para que lo podamos entender. Eso es, gracias. Ya, listo, nos quedamos acá.